Entrevista. 8 minutos pasaron de las 11 de la mañana, después de este hermoso viento que está pasando por el estudio, ahora nos ponemos en el sauna. Ya estamos con nuestro tercer invitado de la jornada del día de hoy, un amigo de la casa, particularmente una persona que conozco hace muchísimos años. Santiago Huber, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Carlos, gracias. Calentito está afuera, ¿no? Está lindo. Qué bárbaro. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo trata la vida? Bien. Está cerrando el año, ¿no? Particularmente siento un agotamiento, no físico, sino también mental interesante, sobre todo con pensar de lo que se viene, ¿no? Sí, vamos cerrando un año complicado con respecto a todo lo que se vivió y tratando de ordenar un poco todo para poder reiniciarnos y seguir trabajando como siempre lo hicimos. Cada situación que se produce es una posibilidad nueva de volver a reordenarnos para trabajar de una manera distinta, diferente y poder aprender de esto para poder seguir siempre para adelante. Bueno, Santiago, la idea de que vinieras hoy no solo es hacer un balance de lo que ha sido el año en materia legislativa, sino también hablar un poquito de cómo se prepara la legislatura, cómo ya se ha organizado todo lo que va a ser la asunción tanto del gobernador como de los nuevos diputados, ¿no? ¿Cómo avanza todo esto? ¿Ya se definió día, hora, lugar? Sí, ya se definió que el 7 es la preparatoria donde van a jurar los nuevos diputados. ¿En qué horario va a ser? A las 16 horas. 4 de la tarde. Esa hora ya está definida y en realidad teníamos en principio íbamos a realizarlo durante la mañana, pero después se organizó la inauguración formal del tren turístico, así que bueno, de ahí es que hemos definido pasarla para las 16 horas. ¿Cuál es la expectativa, ¿no? en este sentido? Porque las elecciones provinciales fueron muy favorables hoy al oficialismo. Va a haber una cámara donde uno entiende de que se va a poder trabajar con tranquilidad en proyectos que realmente pide el Ejecutivo, en proyectos que sean necesarios, según entiendo, obviamente, el oficialismo. ¿Cómo se prepara eso, no? ¿O te da cierta tranquilidad el hecho de decir, bueno, digamos, el número nos da, pero también la muestra de decirle a la oposición, en este caso, opinen y demás? No, los números dan, pero creo que hay que tener mayor responsabilidad porque partís ya de una comodidad y una tranquilidad en los números legislativos, pero creo que lo que fortalecen las iniciativas y las leyes, la participación y la opinión la sana opinión de la oposición. Yo creo que siempre que llega un proyecto para que se trabaje en la comisión correspondiente y que allí se hagan los aportes necesarios, y es donde deben actuar los que representan a un gran porcentaje de ciudadanos que piensan diferente. Entonces creo que desde ahí es que hay que trabajar desde el enriquecimiento de las leyes y fortalecer las iniciativas que envía el Ejecutivo, cuidarlas, protegerlas y fortalecerlas y garantizar esa opinión y esa participación que deben tener. Para eso es enviada a la legislatura. El día jueves hubo la última sesión del periodo ordinario donde se aprobaron la designación de diferentes funcionarios, ¿no? Particularmente a mí me llama la atención lo de Gabriela Burgos, pero al margen de eso, digamos, se ratificó a Sergio Lelo en el Ministerio Público de la Acusación. En este caso va a estar Gabriel en el Ministerio Público de la Defensa, digamos. Esto también forma parte de lo que fue la reforma de la Constitución. Sí, es parte de darle forma a la Constitución vigente. Son las herramientas que tenemos que ir brindando nosotros de la legislatura para que podamos ir ordenándola. Así que bueno, dimos cumplimiento a este paso, hemos sancionado y hemos aprobado los acuerdos de quienes fueron designados para estas responsabilidades. De Gabriela Burgos es una persona que tiene un gran compromiso de trabajo y por sobre todo un sentido de solidario, que es la que tenía el perfil justo para ser quien esté al frente de la defensa, porque en este espíritu de haber creado el Ministerio Público de la Defensa, de terminar de darle forma, tiene como objetivo fundamental eso, poder brindar herramientas a aquellos que no se pueden defender.
Y para esto tiene que tener a alguien formado, preparado, que conozca y que por sobre todo tenga ese sentido solidario que se necesita para poder garantizar la igualdad de derechos desde la defensa. Ahora no, te saco de este así cortito. Se va Gabriela y entra una militante, una persona que ha estado de toda la vida, como es Hilda, digamos, ¿no? Sí, eso también es bueno, una muestra clara de toda esta participación que permite nuestro frente político y por sobre todo la Unión Cívica Radical, porque uno ve las últimas listas, los últimos 4 o 6 años, y hay muchos jóvenes, muchos dirigentes formados en la militancia plena, como Olga Ramos, que surge desde los asentamientos, y ella es de ahí, y ella es diputada. Está muy representado el interior, Gustavo Arias, que es de Pampichuela y fue vocal y comisionado en Pampichuela y hoy es diputado. Malena Merice de Palpalá, que es dirigente de la juventud y trabajó mucho, Natalia Guevara también, y así como ellos muchos dirigentes y funcionarios que en esta gestión de gobierno y seguramente en la continuidad y en esta construcción que tenemos de idea política y de sostener una mirada para Jujuy distinta a lo que era antes, hay mucha participación de dirigentes militantes, de jóvenes, entonces eso hay que ponerlo en valor y creo que también marca una diferencia en lo que vos remarcabas. Nosotros tuvimos una excelente elección provincial, donde mostramos muchas otras facetas que la gente es lo que decidió acompañar y decir que sigamos al frente. Y después, bueno, en la elección nacional nos marcaron un camino distinto del cual tenemos que hacer una lectura, analizarlo, corregir lo que debamos corregir y seguir trabajando para el bien de Jujuy y para poder dentro de 2 años tener un performance distinto de elección. Te vuelvo a la sesión del día jueves. Tomó estado parlamentario, todo lo que tiene que ver con el presupuesto y obviamente la impositiva para el 24. Sí, eso es lo que, como es normal en esta época, llegan los proyectos de presupuesto, impositivas, son herramientas fundamentales que necesita la gestión provincial y nosotros vamos a trabajarla esta semana en la comisión. El lunes ya van a ir a informarnos cuáles son los alcances del presupuesto, sabiendo de que vamos a tener un presupuesto diferente por todo lo que se dice a nivel nacional y por todo lo que en teoría viene encaminado, así que bueno, vamos a tener que adaptarnos, aprender o trabajar de una manera distinta y hacer mucho más eficientes los recursos. Esto, ¿no? Precisamente te lo decía antes de iniciar la entrevista ahí fuera de micrófono, de que se vienen momentos duros y se va a tener que aprender a trabajar con poco, ser eficaces en el gasto público, más eficaces de lo que son todavía, o sea que como estirar el peso hasta lo que más se pueda, pero sobre todo esto, ¿no? Elegir funcionarios o tener funcionarios que entiendan esa cosa, ¿no? ¿Cómo ves vos, ¿no? La llegada de Carlitos Sadira al próximo 10 a la gobernación? Y obviamente uno piensa que va a haber la continuidad de algunos funcionarios y va a haber obviamente también nuevos. Sí, esto es algo que lo tenemos que tomar nosotros como fuerza política con naturalidad porque es la continuidad de un proyecto. Carlos Sadira engloba y representa el entendimiento de lo que venía trabajando Gerardo. Trabajaron muchos proyectos juntos, ya lo hemos hablado en otras entrevistas, y aparte en la función de ser el ministro de Economía, él sabe toda la ejecución de cada uno de los proyectos, así que en ese sentido va a poder trabajar bien, ordenado. Creo que le va a aportar mucho de él también a esta etapa que viene del gobierno de Jujuy. Y seguramente se irán analizando los perfiles de todos los que hoy son parte de esta gestión y se va a ir desde ahí viendo qué es lo necesario. Seguramente también van a plantear algunas situaciones distintas que estén relacionadas por sobre todo a esta optimización de recursos y a cómo debemos trabajar de aquí a futuro, porque bueno, hasta que se acomode y tenga una estabilidad económica la Argentina que afecta a todo y por sobre todo a las provincias y
que siempre necesitan de esa atención y visión del Estado Nacional, porque hay responsabilidades que cumplir, hay obras que ejecutar y terminar, y bueno, así que desde ahí vamos a tener que entre todos poder hacer un gobierno óptimo, de ayudar mucho al gobernador que va a jurar a partir del 10 de diciembre, y por sobre todo esto, cuidar nuestro proyecto que se trabajó durante muchos años para que podamos seguir brindándole a Jujuy un Jujuy distinto, ordenado, en paz, con producción, con un crecimiento de visión de cambio de la matriz productiva como se viene haciendo, y fortalecer la matriz productiva vigente, que también nos tuvo bastante bien a los jujeños durante muchos años. Ahora no, el día jueves hubo sesión en el Consejo Deliberante, y cuando terminó, Lisandro Aguiar habló, ¿no?, de algunos convenios que ya se tienen firmados con el gobierno nacional, que se lo puso en el presupuesto de dinero que en teoría tendría que llegar, ¿no? Y uno se pone a pensar, y lo decía fuera de micrófono, me acuerdo, decía, bueno, si no llega, veremos la manera, con ayuda del gobierno provincial, ajustaremos más el gasto, porque son obras que son muy importantes, que se tienen pensado, y decía, y lo mismo va a pasar con el gobierno provincial, decía, hay algunos compromisos que están firmados, pero que pueden o no llegar, y sobre todo uno se tiende o apunta más, esto medio, con lo que viene diciendo el presidente electo, como que se acabó, digamos, ¿no? Sí. Y eso afecta muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que la provincia hoy tiene muchos establecimientos educativos en construcción, muchas obras, y hoy la mano de obra, por lo menos calificada de la UOCRA, creo que está sobrepasada, y eso, digamos, tema mano de obra se está complicando. Nosotros, seguramente una preocupación para todos a nivel país, por sobre todo a nosotros como gobierno provincial, y esa preocupación derrama en cada municipio. Hemos escuchado que el presidente electo plantea de que no va a haber más obras públicas por el Estado, sino por privados, y eso habría que analizar en qué nos beneficia y en qué no nos beneficia. También hemos escuchado que en teoría su ministro del Interior, Franco, habló de que las obras y convenios que ya estén ejecutados y firmados van a tener continuidad hasta que se termine cada uno de ellos. Así que bueno, lo que tenemos que hacer es esperar que asuma el nuevo presidente y ver cuánto de lo que dijo que iba a hacer hace, cuánto puede hacer, cuánto no puede hacer, por el bien de los argentinos más que nada. Y desde ahí ir nosotros como provincia, como gestión de gobierno, y en cada uno de los municipios tomando las decisiones correspondientes para poder soportar lo que se venga. Sí. Donde haya que ajustar el gasto habrá que ajustarlo, donde los gastos sean una inversión necesaria y útil habrá que trabajar para ver cómo se los hace. Esto es algo que hasta que no asuma el nuevo presidente y no se ejecuten algunos de sus dichos, no podemos trabajarlo. Nosotros tenemos que ver cómo se plantea realmente, cuáles son las iniciativas que envía al Congreso Nacional, y desde ahí vamos a poder ir viendo cómo nos acomodamos en esta nueva Argentina que en teoría se viene. Yo recuerdo hace creo que 2 o 3 apertura de periodo de sesiones ordinarias, Gerardo Morales había hablado de un plan plurianual de obra pública. Y en ese plan estaba no solo la ampliación de Cauchari, no solo la cárcel de Chalicán, que fue inaugurada hace pocos días, no solo lo que es la zona franca, sino también estaba la Ciudad de las Artes, el Lola Mora, digamos, había los puentes en el interior de la provincia, que algunos se inauguraron hace poco, otros que están en un 70, 80, sí, 90%, digamos, ¿no? Mucha obra pública con muchos recursos, sobre todo provincial. Y me acuerdo que hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, lo tuve acá a Carlitos Stanik, y me decía, las obras muchas están pagadas, y el problema es que no hay material, no hay vidrio de tal cosa, no hay hierro, digamos, complica la situación económica
a nivel nacional, pero sobre todo de cuestiones de insumos para avanzar en eso. ¿No? ¿Cómo, Sí, cómo ese es un inconveniente que hemos tenido en este último tiempo, con todo el desorden económico que generó el gobierno que se está yendo, el gobierno nacional kirchnerista, y toda esta inflación galopante que nos afectó a todos los argentinos y a nosotros en cada una de nuestras iniciativas y obras. La falta de importación, la falta de insumos que vienen de otros países como materia prima para poder generar los insumos que necesitamos en alguna de nuestras obras es lo que ha demorado tanto. Cada una de las acciones que se ha tomado se tomó con la previsibilidad correspondiente, con los recursos correspondientes, y lo que nunca se programó es que haya tantos límites desde el gobierno nacional en cuanto a la capacidad de poder exportar o esta desigualdad del dólar que tenemos y que uno por ahí cuando necesita los dólares para poder traer material para seguir trabajando tienen inconvenientes. Así que bueno, eso es algo de que ha postergado que ha demorado alguna de las obras, pero bueno, nosotros tenemos la firme expectativa e ilusión de que en este tiempo se vayan pudiendo concretar. Ya tenemos realidades, como vos bien mencionás, tenemos una realidad como la cárcel de Chalicán, que es algo importante porque bueno, vamos a sacar la presión que había acá o los temores de la cárcel que estaba en el barrio Gorriti. La ampliación de Cauchari, que para nosotros es fundamental porque es lo que nos da los recursos necesarios para poder hacer obras, para poder mejorar la educación y poder avanzar con todo lo que significa dotar de mayores posibilidades a la educación, a la formación y al crecimiento de Jujuy. El tren, que es otra realidad, porque hago una parte. Muchas de todas estas cosas que se soñaron, se pensaron y se trabajaron en una plataforma de gestión, había muchos que descreían, y no solamente descreían, sino que también utilizaban en sus discursos, me recuerdo en la legislatura y en otros ámbitos, como poner en duda esta capacidad de gestión y este compromiso que había asumido por sobre todo Gerardo Morales. Y hoy son realidades, y hoy tenemos el tren y creo que fue más impactante el tren que todas las otras grandes cosas que hizo Jujuy, por lo que significó en el afecto de muchos de los jujeños que se sentían que le sacaron una parte de ellos cuando Menem privatizó y cuando Menem cerró los ferrocarriles argentinos. La emoción de gente grande, la emoción de aquellos que trabajaron o vivían del ferrocarril, de algunos chicos que con la ilusión de ver realmente lo que era el tren. Esto creo que hay que remarcarlo, esto creo que tenemos que ver todos los jujeños de que esta gestión de gobierno y que Gerardo Morales lo que propone trabaja a más no poder hasta que lo cumple. Y es lo que nos tenemos que quedarlo por todo esto que hemos vivido en Jujuy, todos estos cambios. Quizás ya no hablar tanto de la paz, ya no hablar tanto del daño que nos hacía Milagro Sala, que nos hacía mucho daño y que sería otra situación si ella estaría en la calle haciendo las protestas y tomando los puentes y cortándonos la ruta como lo hacía. Pero bueno, tenemos otro Jujuy y se lo debemos a una gestión de gobierno y un trabajador incansable como Gerardo Morales. Y ahora te hago la consulta, ¿no? Con tantas obras, con tantos proyectos, con tantas cosas que se vienen haciendo, ¿por qué el ciudadano, por qué el pueblo de Jujuy no acompañó en la elección nacional? Digamos, porque hablábamos de arrasar más del 50% en las provinciales y quedar terceros, digamos, por lo menos es lo que uno lee, en la nacional, por lo menos acá en Jujuy, sí, como que te da la impresión de que algo se hizo mal entre mayo, después de mayo y agosto. Es que nosotros después de mayo tuvimos muchos agravios a la gestión, muchos agravios personalmente a nuestro líder Gerardo Morales, eso lo hemos vivido. Si Gerardo Morales era gobernador de La Pampa, íbamos a tener los mismos problemas generados y organizados por quienes querían limitarlo.
porque acá es claro de que hubo gente que trabajó para marcar o para generar que tengamos una mala imagen de quien dio todo por Jujuy. Pero bueno, el tiempo va a hacer de que se pongan en valor muchas cosas. Nosotros, uno recorre la provincia, vos vas al interior y anda al norte, anda a la Puna, ves cómo es la Puna y cómo era antes. Muchas de las comunidades considero yo que por ahí no estuvieron a la altura de esta discusión porque Gerardo le dio mucho. Y en esta se reconoció mucho más de lo que la reconocía cualquier otra gestión del gobierno provincial. Pero bueno, son cosas que pasan, hay que aprender. Mayo también había una situación distinta económicamente que se fue agravando en el tiempo. Las gestiones son las que pagan a veces los platos de la inflación, seas o no del partido que está gobernando a nivel nacional. Y bueno, son cosas que van afectando y sumado a todo este operativo que se hizo para perjudicar la imagen de Gerardo Morales, y tenía que pasar así. Nosotros en las PASO con Gerardo de candidato tuvimos otra elección, nos salimos terceros provincial. Ya para ir finalizando, Santiago, ¿cómo crees vos? Y sobre todo, ¿qué es lo que vas a hacer vos como legislador, como hombre de la política, como hombre del radicalismo, para que una vez asumido Carlitos Sadir, esto sea para adelante, ¿no? Porque yo insisto con esto y lo decía al comienzo de la entrevista, se vienen meses duros, muy complicados, muy difíciles, donde no solo es la cintura del gobernador y de los funcionarios, sino de toda la sociedad, el saber bancar y el saber decir, bueno, estamos complicados, pero no hay que seguir poniendo más palos en la rueda de lo que ya hay. Y esto tiene que ver con la responsabilidad de todos. Tenemos el gobierno nacional que la mayoría del pueblo votó, así que tienen que desde ahí entender las acciones que ellos tomen, las toman por la responsabilidad que les dio el pueblo. Entonces, si elegimos a un presidente que dice que, y sabemos todos que estamos complicados económicamente, que va a empezar el ajuste en algún lugar, seguramente en ese lugar donde hubo ajuste también hubo un gran porcentaje que los votó. Un 55-56% de cada lugar que uno está lo votó. Entonces ese 55 va a tener que aguantar y bajar el mensaje y pedir paciencia. Nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos que seguir trabajando, creo que hay que hablar con la gente, creo que hay que saber transmitirle la realidad. Así como nosotros tomamos el mensaje que nos dieron, ellos van a tener, los ciudadanos vamos a tener que entre todos saber cuál es la realidad que vivimos y desde ahí trabajar. Nosotros tenemos un mecanismo de trabajo permanente, constante, que en mayo nos premiaron y nos eligieron para que sigamos gestionando la provincia. Por algo es que en la provincia nos eligen. Y a nivel nacional la responsabilidad pasa por otra fuerza política, pero también nosotros tenemos que trabajar el día a día para el sustento del equilibrio de la Argentina. Seguramente vamos a tener varias charlas de esto nosotros en nuestra fuerza política para ver cómo afrontamos lo que se venga. Pero en lo personal pienso de que hemos pasado muchas etapas difíciles en la Argentina. A mí con mi familia me pasó estar en varias etapas difíciles de la Argentina, así que tenemos que desde esa experiencia saber cómo nos acomodamos, de qué manera trabajamos y cómo llevamos adelante el día a día y cómo llevamos adelante esta gestión que tiene mucho para seguir haciendo, que tenemos un proyecto que no va en 2 o 3 gestiones, sino que es un proyecto a largo plazo para poder seguir desarrollando Jujuy, poniéndola diferente y hacernos fuerte como provincia y saber y hacernos estratégicos en la forma de ejecución de los recursos y estratégicos en la forma de ejecución de las obras y de las necesidades que tenga nuestro Jujuy. Santiago, agradecidos por tu tiempo, va a ser la última visita por lo menos de esta temporada y bueno,
esperemos que la temporada que viene sigamos usándote como fuente de consulta y sobre todo para charlarnos un poquito de la realidad de la provincia. Así que gracias. Bueno, gracias a vos, Carlos, a todo tu equipo, ese equipo que tiene futuro. Así que bueno, gracias y a disposición como siempre. Muchas gracias. Santiago Huber, diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Jujuy, pasó por el estudio de Integración FM.